Buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. Yo voy a exponer hoy el capítulo 2 de Waldrich, que es el modelo de regresión simple. El modelo de regresión simple puede utilizarse para estudiar la relación entre dos variables por razones que se verán más adelante. Este modelo presenta limitaciones como herramienta general para el análisis empírico. Aprender a interpretar el modelo de regresión simple es una buena práctica para estudiar la regresión múltiple. El 2.2.1 Definición del modelo de regresión simple. Gran parte de los análisis en econometría aplicada parten de la premisa siguiente: y y x, que son las dos variables, representan alguna población y se desea explicar en términos de x o estudiar cómo varía y cuándo varía x. Es por ello que en esto y es la variable dependiente y x la variable independiente. Para establecer el modelo que explique y en términos de x hay que tomar en consideración tres aspectos. Estableciendo una ecuación que relacione y con x, una ecuación sencilla es esta, la ecuación 2.1, que es y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más mu. La ecuación 2.1, que se supone válida en la población de interés, define el modelo de regresión lineal simple. Esta ecuación también se llama modelo de regresión lineal de dos variables o modelo de regresión lineal bivariada. Vamos a indicar qué significa cada una de las variables. Como les decía, y se le conoce como la variable dependiente o también la variable aplicada. A x se le conoce como la variable independiente o la variable explicativa. Mu es llamado el término de Azor o perturbación, y beta sub 1 y beta sub 0 son los parámetros del modelo. Un análisis de regresión simple en realidad trata a todos los factores que afectan a y que son distintos a x como factores no observados. La ecuación 2.1 también resuelve el problema de la relación funcional entre y x si los demás factores en mu permanecen constantes, de manera que el cambio en mu sea 0. Como dice ahí, el cambio en mu es igual a 0. Entonces x tiene un efecto lineal sobre y. Como dice la ecuación 2.2, el cambio en y es igual a beta sub 1 por el cambio en x si mu es igual a 0. Esto significa que beta sub 1 es el parámetro de la pendiente en la relación entre y x, cuando todos los demás factores en mu permanecen constantes. Ojo que eso es importante. Tenemos un pequeño ejemplo que nos dice: el rendimiento del frijol de soya y el fertilizante. Suponga que el rendimiento del frijol de soya está determinado por el modelo. El rendimiento va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 fertilizante. Como explica, dice de manera que y, recuerdan en la anterior diapositiva, y es igual a rendimiento y x va a ser igual a fertilizante. O sea, el rendimiento va a depender del fertilizante. Al investigador agrícola le interesa el efecto del fertilizante sobre el rendimiento, cuando todos los demás factores permanecen constantes. Este efecto está dado por beta sub 1. Y eso de que todos los factores permanecen constantes es el ceteris paribus. El termo del Azor mu comprende factores como calidad de la tierra, precipitación pluvial, y el coeficiente de beta sub 1 mide el efecto del fertilizante sobre el rendimiento, cuando todos los demás factores permanecen constantes. Acá tenemos que el cambio en el rendimiento es igual a beta sub 1 sobre el cambio en fertilizante. ¿Cómo esperar conocer el efecto ceteris paribus de x sobre y cuando todos los demás factores permanecen constantes si se ignoran esos otros factores? Antes de establecer esta suposición clave acerca de la relación entre x y mu,
Se puede hacer una suposición acerca de mu. En tanto el intercepto 0 aparezca en la ecuación, nada se altera al suponer que el valor promedio de mu en la población es 0. Matemáticamente quiere decir la ecuación 2.5, la esperanza matemática de mu es igual a 0, o el valor esperado de mu es igual a 0. Valor esperado y esperanza matemática son sinónimos, así que yo voy a manejar el valor esperado. Punto 2.2. Obtención de las estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Una vez que se han analizado los ingredientes básicos del modelo de regresión simple, se abordará el tema de cómo estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 de la ecuación 2.1. Para esto se necesita tomar una muestra de la población, una muestra aleatoria del tamaño n, tomada de la población. Como estos datos provienen de 2.1, para toda i o sub i, en este caso, puede escribirse y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub i más mu sub i. Como pueden ver, aquí agregamos la sub i, que vamos a tomar en cuenta una muestra de la población. Ya. Vamos a proceder a explicar. Aquí mu sub i es el término del error de la observación i, porque contiene todos los demás factores distintos de x, y que afectan a y sub i. Hay que decidir cómo utilizar estos datos para obtener estimaciones para el intercepto y para la pendiente de la función de regresión poblacional de ahorro sobre ingreso. En la población, mu no está correlacionada con x, por tanto se tiene que el valor esperado de mu es 0 y que la covarianza entre x y mu es 0. En la población, mu no está correlacionada con x, por tanto se tiene que el valor esperado de mu es 0 y que la covarianza entre x y mu es 0. Como lo decía, el valor esperado de mu es 0 y la covarianza de x y mu va a ser igual al valor esperado de x por mu. Todo esto es igual a 0, o va a ser igual a 0. En las ecuaciones 2.10 y 2.11, estas pueden expresarse en términos de las variables observables, x y de los parámetros desconocidos, beta sub 0 y beta sub 1, como sigue. La ecuación 2.12, el valor esperado de y menos beta sub 0 menos beta sub 1 por x va a ser igual a 0, y el valor esperado de x por y menos beta sub 0 menos beta sub 1 por x va a ser igual a 0. Como hay que estimar dos parámetros desconocidos, se espera que las ecuaciones 2.2 y 2.13, estas, puedan servir para obtener buenos estimadores de beta sub 0 y beta sub 1. En efecto, estas ecuaciones pueden servir para la estimación de estos parámetros. Dada una muestra de datos, eligen estimaciones beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada que resuelven las contrapartes muestrales de las ecuaciones 2.12 y 2.13. Como podemos observar en la ecuación 2.14, n-1 por sumatoria de y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 estimada por x sub i va a ser igual a 0. En la ecuación 2.15, acá solo añadimos x, que va a ser igual a n-1 por la sumatoria de x sub i por y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 estimada por x sub i igual a 0. Aprovechando las propiedades básicas de la sumatoria, la ecuación 2.14, la ecuación esta, puede reescribirse como y promedio igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por x promedio. Despejando beta sub 0 va a ser igual a y promedio menos beta sub 1 por x promedio. Por tanto, una vez que se tiene la estimación de la pendiente
beta sub 1 estimada, es fácil obtener la estimación del intercepto beta sub 0, dadas y promedio y x promedio, eliminando el n elevado a la menos 1 de la ecuación 2.15, se obtiene la ecuación 2.15, que es esta, la eliminamos porque no afecta en nada, va a ser igual a la sumatoria de x sub i por y sub i menos y promedio menos beta sub 1 estimada por x promedio menos beta sub 1 estimada por x sub i igual a 0. Y ordenando obtenemos esta ecuación, que prácticamente es la misma y no lo voy a deletrear porque nos va a tomar mucho más tiempo. Pasamos. De acuerdo a las propiedades básicas de la sumatoria, tenemos la siguiente ecuación, que es sumatoria de x sub i por x sub i menos x promedio, todo esto es igual a sumatoria de x sub i menos x promedio al cuadrado, y sumatoria de x sub i por y sub i menos y promedio va a ser igual a sumatoria de x sub i menos x promedio por y sub i menos y promedio. Por tanto, siempre que la ecuación cumpla esta propiedad o regla que tenemos acá, la pendiente estimada beta sub 1 va a ser sumatoria de x sub i menos x promedio por y sub i menos y promedio sobre la sumatoria de x sub i menos x promedio al cuadrado. A las estimaciones dadas por 2.17 y 2.19 que tenemos acá, se les llama estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de beta sub 0 y beta sub 1. Para justificar este nombre, para todos beta sub 0 estimada y beta sub 1 estimada se define el valor ajustado para y cuando x menos x sub i, como se puede ver en la ecuación 2.20. Y sub i estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por x sub i. Este es el valor que se predice para y cuando x menos x sub i, cuando el intercepto y la pendiente dadas. El residual de la observación i es la diferencia entre el verdadero valor y sub i y su valor ajustado, como se puede ver en la siguiente ecuación. Ahora suponemos que beta sub 0 y beta sub 1 estimada se eligen de manera que la suma de residuales cuadrados va a ser igual a la ecuación 2.22. Sumatoria de u sub i estimada al cuadrado igual a sumatoria de y sub i menos beta sub 0 estimada menos beta sub 1 estimada por x sub i al cuadrado. Sea tan pequeña como sea posible, en el apéndice de este capítulo se muestra que las condiciones necesarias para que beta sub 0 beta sub 1 estimada minimicen están dadas exactamente por las ecuaciones 2.14 y 2.15 sin n elevado a la menos 1. 2.3 Propiedades de los mínimos cuadrados ordinarios en cualquier muestra de datos. En esta sección se verán algunas otras, como propiedades algebraicas de la línea de regresión ajustada de mínimos cuadrados ordinarios. Varias de las propiedades algebraicas que se van a deducir pueden parecer muy simples, sin embargo entenderlas ayudará a comprender lo que pasa con las estimaciones de los mínimos cuadrados ordinarios. Propiedades algebraicas de los estadísticos de mínimos cuadrados ordinarios. Las estimaciones de MCO, mínimos cuadrados ordinarios, y sus correspondientes estadísticos tienen varias propiedades útiles. A continuación se verán las tres más importantes. 1. La suma y por tanto el promedio muestral de los residuales de MCO es 0 matemáticamente, como se puede ver acá en la ecuación. 2. La covarianza muestral entre los regresores y los residuales de MCO es 0. Esto es consecuencia de la condición de primer orden, que en términos de los residuales puede expresarse como sumatoria de x sub i por u sub i estimada igual a 0. Recordemos que esto es igual a la covarianza. El punto 3. El punto x promedio, y promedio se encuentra siempre sobre la línea de regresión de MCO. En otras palabras, si en la ecuación 2. Una ecuación anterior se sustituye x promedio por x, el valor predicho es y promedio, escribiendo cada y sub i como su valor ajustado más su residual. Se obtiene otra manera de interpretar la regresión de MCO. Para cada sub i se tiene y sub i igual a
y sub i estimada más u sub i estimada. Se puede considerar que el método de MCO descompone cada y sub i en dos partes, un valor ajustado y un residual. Los valores ajustados y los residuales no están correlacionados en la muestra. Se definen la suma total de cuadrados, que es STS, la suma explicada de cuadrados, SS, y la suma residual de cuadrados, SRS, conocida también como suma de residuales cuadrados, que es igual a esta ecuación. La suma total de cuadrados es igual a la sumatoria de y sub i menos y promedio al cuadrado. SEC es la sumatoria de y sub i estimada menos y promedio al cuadrado. SRS es igual a la sumatoria de u sub i estimada al cuadrado. Vamos a proceder a explicar que la STS es una medida de la variación muestral total en la y sub i. Si se divide la STC entre n a la menos 1, se obtiene la varianza muestral de y. De manera similar, la SEC mide la variación muestral de las y sub i estimadas, donde se usa el hecho de que y sub y estimada menos y promedio, y la CRC mide la variación muestral de las u sub i estimadas. La variación total de y puede expresarse como la suma de la variación explicada más la variación no explicada. Por tanto, la variación total de y puede expresarse como la suma de la variación explicada más la variación no explicada, como sigue en la siguiente ecuación, que es STS suma total cuadrada igual a CEC más SRC. La bondad de ajuste. En el siguiente análisis hay que recordar que se supone que se estiman la pendiente y el intercepto. Suponiendo que la suma total de cuadrados STC no sea igual a 0, entre la STC, para obtener 1 va a ser igual a SEC sobre STC más SRC igual a, dividido entre STC. La R cuadrada es la regresión también llamada coeficiente de determinación. Se define como la siguiente ecuación, que es la 2.38. 2.4. Unidades de medición y forma funcional. Dos temas importantes en la economía aplicada son entender cómo el cambiar las unidades de medición de la variable dependiente sobre la variable independiente afectan las estimaciones de MCO, mínimos cuadrados ordinarios. 2. Saber cómo incorporar las formas funcionales comúnmente usadas en la economía y en el análisis de regresión. Incorporación de no linealidades en la regresión simple. Las relaciones lineales no son suficientemente generales para todas las aplicaciones económicas. Por fortuna es bastante fácil incorporar muchas no linealidades en el análisis de regresión simple. Por ejemplo, si hay un 8% que es ceteris paribus, o sea, hay un 8% constante en todas las otras variables, y que un aumento en la educación de 11 a 12 años haga que el salario aumente también 8%, un modelo con el que aproximadamente se obtiene un efecto porcentual constante es logaritmo de y, que es salario, igual a beta sub 0 más beta sub 1 por educación más mu. Aquí, como recuerdan, la primera ecuación es y, logaritmo de y, que va a ser salario, y educación sería x, o sea, variable dependiente, independiente. En particular, si el cambio en mu es 0, entonces el cambio en salario va a ser igual a 100 por beta sub 1 por el cambio en educación. 2.5. Valores esperados y variancias de los estimadores de MCO, mínimos cuadrados ordinarios. Sesgamiento de los estimadores de MCO. Se empezará por demostrar el sesgamiento de los estimadores de MCO bajo un conjunto sencillo de supuestos. Supuesto 1, linealidad de los parámetros, que es esta ecuación. Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más mu, que es de la primera ecuación que vimos. Supuesto 2, muestreo aleatorio. Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n, la cual xi, y sub i, eso significa que i puede tomar el valor de 1, 2, 3, o sea, el valor que nos dé n.
10, 15, 20. ¿Qué sigue? El modelo poblacional de la ecuación. Supuesto 3. Variación muestral de la variable explicativa. No todos los valores muestrales de x, a saber, x y igual a lo mismo que decía, el valor que puede tomar y o los valores que nos puede dar son iguales, es decir, no todos tienen el mismo valor. Supuesto 4. Malla condicional 0. Para todo valor de la variable explicativa, el valor esperado del error μ es 0, es decir, el valor esperado de μ dado que x sucedió igual a 0. 2.6. Regresión a través del origen. En raros casos se impone la restricción de que cuando x es igual a 0, el valor esperado de y sea 0. Hay ciertas relaciones para las que esto es razonable. Por ejemplo, si el ingreso de x es 0, entonces la recaudación de impuestos de y debe ser 0, que y depende de x. Además, hay ocasiones en las que un modelo que originalmente tiene un intercepto distinto de 0 se transforma en un modelo sin intercepto. Ahora se elige un estimador de la pendiente, al que se llamará beta sub 1, beta sub 1 de una línea de forma. Como podemos ver aquí, y va a ser igual a beta sub 1 por x. Para obtener la estimación de la pendiente de la ecuación, de esta ecuación, también se emplea el método de mínimos cuadrados ordinarios, el cual en este caso minimiza la suma de los cuadrados de los residuales. Sumatoria de y sub i menos beta sub 1. Ese tipo de sujeto que es encima es residual. Beta sub 1 residual por x sub i al cuadrado. Empleando cálculo de una sola variable, se puede mostrar que beta sub 1 residual debe ser solución de la condición de primer orden. Como vemos en la ecuación, sumatoria de x sub i por y sub i menos beta sub 1 residual por x sub i igual a 0. En esta ecuación se puede despejar beta sub 1. Despejando beta sub 1 vamos a obtener esta ecuación, que es igual a sumatoria de x sub i por y sub i sobre sumatoria de x sub i al cuadrado. Con eso concluiríamos la exposición. Muchas gracias por su tiempo y atención. Ahora podemos proceder a las preguntas, si hay preguntas. Yo tengo una pregunta, ¿qué es igual a la variable y? La variable y es la variable dependiente, pero como podemos ver en la fórmula, la variable y es igual a la variable dependiente, pero en la fórmula se puede ver que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x más μ. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos para demostrar el sesgamiento de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios? Ya. Hay 4 supuestos.
que es el supuesto 1 es la linealidad de los parámetros, el supuesto 2 el muestreo aleatorio, supuesto 3 la variación muestral de las variables y el supuesto 4 que es la media condicional es igual a 0.